¡qué asco! Entonces enseñó la tabla, ¿quieres esta mierda? Y dije, no, es mía. Algunas revistas americanas pasaban por todo tu grupo de amigos. Hacíamos una revista pornográfica. Era como llevar donetes. Dices, nosotros no buscamos skaters, sino que buscamos militares que patinen. Y No habían tocado un conocimientos y monopatín nunca. En 5 semanas teníamos que tener preparados a unos chavales para tirarse en un halfpipe de 3,80 m. No, Claro, para ir a la unos propia olímpicos, propia, la sí, filosofía sí. skater, cuando nosotros teníamos 13 años, no era esa filosofía. ¿Quién te iba a aguantar 11 horas al día de lunes a domingo durante 5 semanas de entreno, sin descanso, en verano? En aquella época que había una confrontación en la calle entre el inline y el skate, que parecía que Sí. unos molestaban a otros. Hay fotos con mi hermano, yo con unos patines de lata, de los extensibles de Sí, Sancheski, los Sancheski. con el stick de hockey que me había hecho mi padre, me lo había pintado igual que el stick de hockey de mi hermano juega hockey, patines, y entonces mi padre pues me había hecho un stick, me lo había pintado igual que el stick de mi hermano, y tengo alguna foto en Arrange the Moon, que claro, yo era... Había una barandilla, ¿vale? Pues yo llegaba al barrote de abajo. Pero claro, yo veía a mi hermano no llevaba ni tabla ancha ni nada, mi hermano llevaba un patín, Claro, un patín de madera pequeñito, macizo, estrecho. pero estrecho. Y él nunca se metió en las rampas. Como yo lo recuerdo, en la zona del slalom, que Ajá. bajaba por ahí, además una posición bastante, como la recuerdo, una bastante torpe. Bueno, surfer, Y- ¿no? Claro. Sobre la tabla deslizándose. Digamos que mi hermano fue el que me enseñó el camino de muchos deportes, tanto como el patinaje sobre hielo, muchas historias, pero él nunca arraigó en ninguno hasta que encontró la bicicleta. En la bicicleta sí que llegó a ser semiprofesional y tal, y había corrido bastante en bicicleta. Pero en lo que era patines, el skate y todo esto era como con modas de pasajeras. El baloncesto lo conocí gracias a mi hermano también, y fue el que me introdujo un poco en esto. Pero bueno, y ahí en Avenida Gaudí era como los... Hostia, yo La también gente desde que Badalona sabe. cuando íbamos a Avenida Gaudí era... Hostia, ahí están los buenos. Sí. Claro, eran los de la generación a lo mejor pues de mi hermano, ¿no? Que ahora tiene 60 años. Claro. Y esto, pues bueno, el Hulk también, Sí, que era Guille algo Hulk, que era David mayor que nosotros. Cortina, me acuerdo. Bueno, Cortina, aunque sea de nuestra quinta, el pero Rufi, me el acuerdo Rufi, el mucho. Dani Greñas, toda la peña de Claro. Santa Coloma, el Sí, Pasta. wow, en Santa Coloma había mucho. En Santa Coloma había muy buena... mucho nivel, la Sí, verdad. con el Calles, Sí, por ejemplo. Sí, el David Egea, me acuerdo. Exacto. También. Y Había gente muy buena y tal. Con los de Santaco yo tenía mucha más conexión por el tema de que era solo Cercanía, claro. subir y bajar calle del Cambiar de reloj. calle. Y había gente con mucho nivel en comparación a Badalona, que todavía no... Como que no se había avanzado tanto, ¿no? Sí, sí. Éramos niños que íbamos con un monopatín. Y en Santa Coloma, pues pese a tener la misma edad, ya había... En los referentes de ellos, pues a lo mejor ya tenían más nivel. A lo mejor no, lo tenían. Lo tenían, sí. Y- No me acuerdo que. Y ya está, incluso cuando se montaron pues la tienda Trasher que estaba en ¿no? Hospitalet, sí. Pues ahí ya trabajaba el Pasta, y vamos a una tienda en La Sagrera, pues el Energy Sport, ¿no? Estaba Sí. el mexicano también. La tienda de Rasca, en el Barceloneta, Rasca también. También. Y todo esto. Antes de entrar en el tema, que la segunda fase, que es cuando se empieza una pequeña industria, se generan tiendas, empieza a haber más spots. ¿Vosotros cómo lo vivisteis? Como soy muy rebelde, aquí he encontrado por dónde me encauce, por dónde encuentro sentido a dónde encaminar mi rebeldía, o cómo mola lo que hacen aquellos que cabrones son y yo quiero ser igual de guay que ellos. O las dos cosas a la vez. Para mí fue un juego. Sí, no sé, yo creo que ya como he explicado antes, o sea, yo me acuerdo que yo patinaba y iba a patinar con mis amigos y mis amigos ya conocían la tienda de Free Sports, por ejemplo, conocían cosas así y me decían como, es que tienes que venir con nosotros, Rora, porque vas a alucinar, hay una tienda que en el suelo tiene un montón de tablas, vas a ver todas las marcas del mercado, vas a ver lo que es un poco el skate, ¿no? Y yo en aquella época me acuerdo que tenía una malla que me había comprado mi madre en el Corte Inglés, le habíamos sacado el freno para intentar el ollie y
y poco más. Bajábamos, saltábamos escaleras así, levantando barras de adelante y tal. Y la verdad que me gustaba, pero era un deporte más. O sea, a mí me gustaba mucho ir en bicicleta, me gustaba mucho hacer campana en el cole para irme a escalar a la Fuixarda, a Montjuïc. Y yo todo, cuando me presentaban un deporte, normalmente lo quería probar. Y quería experimentar, digámoslo, hasta que llegué al skate y sin darme cuenta me enganché y aparte es como era una cosa que verdaderamente me llenaba. Como, o sea, a partir de que ya un día decidí, digo, voy a ir con mis amigos, fui a Freesport y todo, yo creo que solamente no teníamos el dinero para comprar nada de lo que había ahí dentro, pero solo dar una vuelta por los pasillos que quedaban en el suelo entre las tablas y verlas y todo, te ibas a tu casa pues como un niño que eras, ¿no? Alucinando y pensando, pues en Navidades a ver si puedo reunir el dinero para comprarme esa Eddie Reategui que he visto ahí, que nunca la tuve, pero soñar con ella sí que soñé, vamos. Claro. Bueno, Era toda una experiencia, eso ¿eh? Conocisteis el aroma, ¿sí? el Olisteis aroma en aquel correcto, momento, la sí, sí. esencia y todo lo que hay un poco. Bueno, era un flipe, porque ya Sí. al final tú llegabas de donde fueses, ¿no? Ya la aventura, yo estaba muy acostumbrado a pillar el metro desde muy jovencito, porque mi abuela, las madres de mi abuela vivían en el centro de Barcelona, bueno, en el Born, y al lado del Ayuntamiento de Barcelona, entonces desde muy jovencito estaba acostumbrado a coger el metro para ir a... Mi madre llamaba a la hermana de mi abuela, ¿Qué va? y entonces decía, que va para allá. Y yo cogía el metro y para allá que iba, ¿no? Pues con 10 añitos. Y eso ya pues me iba con mi patín. Y luego una vez allí, pues claro, saludabas y tal, te comías un bocadillo en el Cancunesa y ya ibas haciendo barrio. O sea, como me bajaba para la Barceloneta o con la gente, con los del Raval, que estaba el Samu y la peña de la Barceloneta, que habían también un montón de chavales que le patinaban y le daban duro. A uno que se convirtió en un mito, al cual le llamaban Ojo Pollo, pues también lo conocí a muy temprana edad. Y éramos muy jovencitos, él todavía no había empezado con las prácticas más ilícitas. Y entonces pues éramos chavales de barrio, que nos entendíamos y tal, y bueno... Y que patinabais. Y luego eso que patinábamos, compartíais. íbamos a, pues eso, a saltar cosas. ¿Cómo vivíais los chicos de barrio el tema del skate en comparación con la gente que igual estaba en Turopar, igual estaba en la zona centro, en Freesport, por ejemplo? ¿Sí? O Claro. sea, en alguna manera son también Diferentes, dos percepciones distintas. sí, diferentes puntos de vista. Pero bueno, creo que el skate antes tenía... Era una llave que abría Tenía puertas, mucha ¿no? magia, yo creo, ¿no? Porque, o sea, yo ahora estáis comentando, Sergi, que iba en el autobús. Yo también siempre desde bien pequeño pues tuve que ir al colegio en metro y en autobús. Y me acuerdo perfectamente de la sensación de estar en el metro y igual estabas mirando como los zapatos de la gente y veías que había una persona que tenía el zapato rascado por el lado. Y Ya dices, está, esta ya persona Y patina. dices, Entonces ya patina. le mirabas Claro, claro. y Ya claro, y está. entonces él te empezaba a mirar a ti y también se daba cuenta. reconocía Haces como un tal. Y puente. ya era como... Sabías que los dos practicabais skate y era como si fuerais amigos, sin serlo, ¿sabes? Entonces era como... pertenecías como algo y Aparte de creo darse que lujo. eso era importante también como sentirte dentro de ese círculo y de que todo el mundo que patinaba en aquel entonces era como creo que las relaciones de amistad y de todo eran como más importantes, no había tantos estímulos como hay ahora, como ahora los chicos todos tienen en el bolsillo un ordenador, ¿no? Donde ven redes sociales, internet, no sé qué, tienen un exceso de información y de estímulos que antes no existía. Yo me acuerdo que eso era parte de la magia, ¿no? Sergi, esperar Sí, una totalmente. revista o un vídeo, va a salir el vídeo de Gel y todo el mundo 1 año y medio o 2 años o 3, los que haga falta, esperando que salga el vídeo de Gel para que un amigo tenga la cinta y todos vayan a su casa a verlo o en una tienda de skate que haya la suerte de que la tienda compre el vídeo y lo proyecte. Y me acuerdo también, pues eso, pasar horas y horas en tiendas de skate viendo vídeos y
y absorbiendo, ¿no? Y luego salir de ahí de la tienda como si te hubieran inyectado adrenalina. Y diciendo, yo quiero probar esto, yo quiero probar lo otro. Y cada uno tenía su película en su cabeza y nos íbamos al skatepark y venga, y a probar y a tal. Bueno, eso cuando conseguimos que hubiera el skatepark de todo park. Sí que es cierto que al llegar a, por ejemplo, para los que veníamos de barrio, al menos mi experiencia, el ir a tiendas como Free Sports vía Wagner, que luego se convirtió en Skate Only, y llegar a, por ejemplo, entrar en las galerías vía Wagner, ¿no? Sí, sí, sí. Para mí era un flipe. Claro, era una realidad que yo no había conocido en mi barrio. Coincidían dos cosas. Y Voy a Barcelona, me atrevo a ir y encima descubro un mundo que no lo sabe casi nadie más Claro, que yo. para mí ir a Barcelona era algo natural. El tema era el ir a un sitio donde por mi clase de donde había Por tu nacido, entorno. pues no había vivido. Yo entré en la galería Vía Warner y flipaba porque, hostia, eran tiendas de un nivel, pues había sastres, tal, había muchas cosas, y dentro había una tienda de skate donde todos los chavales, pese a ir con toda la indumentaria skater y tal, pues la mayoría eran chavales de familias muy bien aposentadas, ¿no? Y habían unas cosas con unos precios que yo preguntaba cuánto vale una camiseta, yo me acuerdo que ya, y ahí ya era ya mayorcito, o sea, ahí ya no era tan jovencito, pero hostia, yo veía que una camiseta valía 2.000 pesetas y yo pensaba, 2.000 pesetas una camiseta, eso es una locura, o sea, ni de coña. Y Free Sports, las tablas en el suelo, eso era fantasía. De ver tablas y tablas y tablas, claro, eran tus sueños, pues ahí tablas en el suelo, estaban ahí, que a lo mejor eran las mismas durante meses y meses y meses. Seguramente. No habría una rotación tan grande. No creo. Pero impactaba. Mucho, sí. Y luego veías pues a todos los chavales, pues eso, pues a lo mejor estaba el Lee en la puerta, pues los que estuviesen en el equipo, que aunque tuviesen solo 2 o 3 años más que tú, pero claro, cuando tú tienes 12, El de uno con 15 es muy Claro. claro. es mayor. Sí, sí, sí. Y más en aquella época, que hostia, yo veía al Pasta y si el Pasta decía, el Pasta era un adulto, igual que el Lee. Bueno, Si el te Lee saludaba era conmigo una satisfacción. No, claro, nos saludaba. Claro, hasta que no generabas ese vínculo que claro. te permitía sentir No, pero sí parte se de- saludaba a la gente. o sea, Sí, el patín para mí siempre lo he tomado como un salvoconducto, o sea, te abría la puerta. Sí que depende, a lo mejor los que eran más podían crear un poco más el rollo de tú no eres aquí o que te círculo, frenasen sí. más, a lo mejor era la gente que menos patinaba, que más estaban por hacer, pues dedicarse a meterse con la peña y tal, y a lo pasárselo habitual, bien. ¿eh? Quien menos hace es quien más habla. Y bueno, sí, hostia, pues entonces yo tendría que hacer muy poco, porque hablo por los codos. Ya. Pero sí, yo tengo una imagen que no se me ha olvidado nunca, y la comento muchas veces. En la tienda de Skate Only, dentro de las galerías Vía Wagner, pues tú entrabas en la tiendecita, luego tenían aquí al lado, había como un almacén donde tenían la tele y estaba toda la peña mirando vídeos en esa tele chiquitita, y en la entrada pues se dejaban todas las tablas de pie, una detrás de otra, amontonadas. Sí. Y claro, tú ponías la tabla ahí y tal. Pues habíamos ido esa tarde imagino que fue una tarde, a la tienda a ver qué pasaba allí, como se iba tantas veces. Y yo llevaba una tabla que me había prestado mi amigo Dani, porque se me había roto la mía, y me dejó una tabla que no era de marca, no era buena. Era una tabla de estas tipo, bueno, una tabla china, y era una Rox, marca Rox, de esta de tienda de cadena de tiendas deportivas. Pero yo era una tabla y con eso podía seguir patinando. Me puse mis ejes, mis ruedas y tal. Y me acuerdo que uno fue a coger su patín y cogió mi tabla para coger su patín y vio qué tabla era y gritó así en voz alta, ¿no? ¡Qué asco! Y claro, toda la gente de la tienda se giró, ¿no? Qué
lo que he tocado, ¿no? Entonces enseñó la tabla como, ¿de quién es esta mierda, no? Hola. Ya pues era un poco clasista, ¿no? El rollito. Ujú. Y dije, no, es mía, ¿no? Y bueno, toda la gente pues me miró y tal, yo seguía lo mío. Me dio bastante igual, pero sí que me marcó. Y el hecho de que cuando me lo encuentro, cuando me encuentro a esta persona que ya no patina, yo para mis adentros pues siempre me digo, o a quien le tengo confianza, le digo, bueno, él me marcó, bueno, qué asco, pero yo sigo ahí, encima de un patín. Brutal. Y él ahora pues no Sí, sé sí, lo que hace. lo que sea. Eso es un zascán. Bueno. Pero bueno, Ahora iremos con Alex. Brutal. Cuando habéis mencionado aquel momento en que la gente está esperando que se editara un vídeo a que llegara a España, que alguien lo tuviera, con las revistas pasa algo parecido, ¿no? Total. Las revistas era a las esperar, Ramblas sí, cada sí. 2x3, como me pasa a mí con la música, a ver si había llegado Correcto. lo que estabas esperando en ese momento, y cuando llegabas tú era un trofeo. Era una Totalmente. fiesta con los colegas. sí, era una mezcla. Pues, además, yo estaba muy metido con el tema de la música y tal, con el tema del hardcore, el punk rock, el thrash metal y esto. Y yo me compraba... No las compraba porque tenía mis trapis con el tío del kiosco, pero yo tenía la revista Thrash Metal, que salía cada mes y salían imágenes de skate. Claro. Y cuando empezaron las revistas nacionales como 360, que hacían artículos sobre skate, aparte del surf, snowboard y tal, y windsurf, pues yo tengo revistas pues, del año 87, que ya yo iba ahí, me metía en el kiosco, y yo estaba en el kiosco repasándome esas revistas, y luego si me mandaba, no, pues ves y cómprame no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Y mi hermana y mi cuñado tenían un bar en el barrio, y entonces este tío pues a lo mejor le debía pasta porque le gustaba mucho la maquinita. Y entonces pues a cambio de, como estaba debiendo, pues yo me sacaba pues cuando salen las 360, la Skate Magazine y todo esto, todas esas revistas, que ahí ya era adolescente, yo no las pagaba. Yo las tenía porque me hacía un paquete con el periódico La Vanguardia, no sé qué, no sé cuánto, todo Toma, lo que iba nen. para el bar, y me metía las de música y las de patín. Yo recuerdo de ir alguna vez con mi padre a las Ramblas y Claro. también Plaza haber Cataluña, comprado Ramblas, eran los puntos. alguna revista de Thrasher, algunas revistas americanas como alguna Transworld y así. Esa También bonita, pues ese cuando Thrash. tenías una revista así era como, bueno, o sea, era increíble. Luego esa revista aparte pasaba por todo tu grupo de amigos, o sea, tú la llevabas a Avenida Gaudia, o sea, y cada día o cada 2 días iba pasando de manos hasta que la había visto, parecía, vamos, una revista pornográfica. Era como llevar donetes. Exacto, te Sí. salían amigos de por Por todas todas partes. partes, sí, eso pasaba. Muy Con los bien. discos igual. Sí, sí. Bueno, ¿y tú cómo descubres el mundo del skate? Ya ves cuál es la cronología de cómo lo han descubierto ellos. Yo voy a decir una cosa. No he vivido vuestra época, pero las historias me llegan al corazón y me hierve por la sangre como si lo hubiese vivido, tío. Y eso es algo increíble, tío. Y me brillan los ojos de escucharos, tío. Y de admirarte, la verdad. Porque la diferencia entre vuestra generación y la mía es... Vosotros, esta generación aquí y la mía así, como que para conseguir las cosas antes tenías que picar piedra a full y nosotros chasqueamos los dedos y lo tenemos todo. Antes no había. Es muy heavy la diferencia. Al final nosotros había un bosque y tenías un machete y tenías que abrir camino. Ya, ya. Vosotros ya os encontrasteis todo lo trabajado, pero de muchos años. Muy loco. Pero bueno, al final la esencia del patín, ya no es solo patín, ya, con lo ya, que ya. andes, o sea, ya el que anda en bicicleta, patines, tal. Al final, esa energía cuando hay el engorile, cuando entras en ese modo, da igual hace 40 años que ahora. La energía cuando es pura, Ya ves. es eso. Yo No cambia. yo te lo juro que la siento pura. Y era pura diversión, la aventura de irte al Cocodrilo Llorón a patinar en la mini rampa, o irte Qué a patinar el skatepark de Vilanova y el truco está dentro de la Guau, piscina, esto ya eran palabras. que era, decías, guau, te tienes que coger un tren
que te lleva a Vilanova, llegar Bajar toda la hasta rambla bajar toda la rambla hasta el aquella, paseo, llegar hasta luego el paseo, y llegabas ahí, habían unas rampas que yo veo los vídeos, pues tengo vídeos de la época, Yo tengo alguna foto. y digo, ¡fuah! Ya, vaya Porque estaban hechas a parches, vaya pero claro, en aquellos momentos, como era lo único que había, a nadie se le pasaba por la cabeza cuestionar. O sea, aquello era puro engorile. Claro. Tú solo veías engorile. Decías, ¡guau, Solo qué guau, veías una un rampa! skatepark en Increíble. Cataluña y Tú no veías lo un creías. sitio donde podías jugar. Venga, a darlo todo. Entiendo. Y Vías un agujero de cemento en la mini de Marbella, por ejemplo, y formaba parte. sí, O sea, bueno, agujereada, lo mismo en tu Claro. par. Vamos, jugar y la, divertirse. la de la Marbella, además, la recuerdo llegar con la valla puesta en obras. El primer skatepark. Sí, el antiguo de la Marbella. Mini RAM con la extensión. Y cajonal, veíamos la silueta del bowl desde fuera de la obra y claro, no sabíamos qué profundidad tenía aquello, ¿no? Y guay, estábamos y esperando hasta que se fuesen los trabajadores de la obra para poder saltar la valla, meternos y a ver lo que era, porque claro, el half sí que lo veías. El Claro, half estaba con el hacia spine, afuera. pero el bowl no. Claro, cuando llegamos al bowl, tío, fue una bajada de ánimos, pues nosotros ya conocíamos, ya patinábamos en Vilasa de Dal, que había una half, ya existía los fosos de Granollers, que le llamamos los fosos, y ya existía, que ya habíamos patinado, el de Plachagaru, Oh, planchar. que ya habíamos ido. Entonces, al tener conexión en varios sitios, pues al final, y el de la Marbella, pues yo me imaginaba, wow, un bowl, no sé qué cuánto. Fue chiquitito. Fue muy divertido, se le sacó. Sí, se le sacaron chispas. mucho partido, la verdad. Pero claro, que ya fue el 91. O sea, ahí ya. Nos hemos pasado ya del 80 a cuando empieza el, Sí, digamos, el aparecer y que la industria ya toma cuerpo, porque Sí. las tiendas que he mencionado, tanto Freesport como Via Wagner, son año 85 aproximadamente, más o menos. 86. Sí, 85, 86. Sí, Luego 86 ya, para de, adelante. de ahí hasta los Olimpiadas es cuando pega un tirón, aunque Sí. luego se paraliza un poquito. Sí, Claro, no. justo antes del 92 hubo lo de San Jordi. Lo del Palacio Sant Jordi. Para los San Jordi, Fue exacto, el campeonato del mundo el de campeonato de la Serena. NSA. Exacto. Anterior fue la demo de Santa Cruz. Exacto, en el Palacio de En el Deportes. Palacio de Sports. Klaus Bray, Jeff Kendall y... Eric Dressen. Sí, Eric Dressen, el equipo de Santa Cruz, básicamente. Y que ahí ya era, No te escapas. sí, anterior a eso, cuando pusieron la rampa de hierro en la Plaza Vía Wagner. Uf, también, sí, ahí vinieron, me Miki acuerdo, Guerrero, tío. Miki Guerrero, vino parte del equipo Life at Beach de España, que eran el Luna y El Barraca, estaba, sí, había, bueno, yo me acuerdo de esa exhibición increíble. Yo de la ahí verdad. ni tirarme, ¿eh? No, En esas yo no me vamos, tiré, ni por yo asomo. nunca me tiré de Me ese pusieron half-pipe. una rampa de hierro en la Plaza Vía Wagner, que también a Raquel Hortas, me imagino que vio la luz, no sé, a lo mejor habría cenado a gusto y tal, y se les ocurrió de hacer un halfpipe, meterlo en una plaza. Entre edificios Entre de edificios hierro detrás- metálico. detrás de Cataluña Radio, meter un halfpipe que tendría aquello 3 metros, por lo 3 menos. metros y algo, por unos cuantos De ancho. hierro. Claro, O sea, todo- un tambor gigante en esa zona. Sí, los vecinos contentos, Y, ¿eh? claro, Cuando los haces un vecinos- ollie, Vestidos, estaban, pero Y claro, y con trajeron a bueno, equipo Gordon Smith, que era Nicky Guerrero, era del equipo Gordon Smith y tal. Claro, yo veía aquello, luego volvimos después de la exhibición, no sé, o sea, había pasado una semana, algunos días, y había una cadena, luego otra vez habían tirado aceite, Sí. y al poco no duró mucho, ¿eh? No duró mucho. La verdad que el lo half-pipe tiraron, se lo quitaron. ventilaron rápido entre los vecinos. Entiendo que Denuncias debía y haber tal, a ver, personas es influentes entendible, y reunieron. No, las no les firmas. gustaría ni el ruido que se generaba sobre el metal, porque resuena mucho. No, Y seguramente muchísimo. todo el ambiente que se creaba. Y sería un foco de alrededor la perdición. rampa. Para- Bueno, podría mucha ser un foco de- perdición. Muchos chavales del barrio, ¿eh? Sí, yo creo que eso juntaba a muchas personas. Luego, pues claro, muchas personas ahí en lo que dice Sergi, en un tambor, tocando el tambor,
Y que Pues muchas claro, personas, es mucha variedad de personas también. Sí, Sí, por pues ahí supuesto. veníamos de Badalona, venían Claro, de Hospitalet. venían de todos tal, los lados, yo creo. Pero yo creo que era por el ruido Claro. que haríamos los chavales. Sí, sí. Porque ahí éramos muy Muchos, jovencitos. y muchos. Y muchos. Mm. Y claro, que yo era y Sí, no piensas en la con esas zona edades, no alta de piensas en Barcelona, que estás en mitad de un anfiteatro claro, de exacto. edificios. Bueno, después de eso hay la necesidad, la demanda de pistas. El ayuntamiento siempre va detrás, nunca va por delante, en aquellos momentos sobre Sí, todo. uff, Y viene entonces el empezar a construir las tiendas si tenían, o los bares si tenían, Claro, Sí, con alguna algo rampa para de Fan llevar. salto, Fan, algún- el FES Sport, que fue la Sí, primera así que FES conocí yo en una Sport tienda, era el FES tuvo Sport, un que mini estaba ramp, sí, la primera sí, rampa de la cual yo metí. en Avenida Gaudí. Sí, sí. Y la tenía en la trastienda. Sí, sí, en la calle Córcega, entre Cartagena y Castillejos. ¿Y cómo viene entonces tu afición y predisposición a hacer pistas o a entrar en el mundo de la construcción o diseño? Mi padre es carpintero. Bueno, mi padre era carpintero. Yo siempre... O sea, en mi casa el dinero que entraba era el sueldo de mi padre. No íbamos muy sobrados, pero no, tampoco nos faltaba de nada. Y mi padre desde muy pequeño siempre me aconsejó que, bueno, él me decía, nene, yo le decía, papá, quiero las tapas tal. Y me decía, vale, ¿y eso cuánto cuesta? Y yo le decía, pues, 9.000 pesetas. De 9.000 Sí, sí. pesetas. Y Yo por entonces, ahí, ¿eh? la frase de mi padre, pues era, mira, unas zapatillas decentes, eso significa zapatillas de piel, no de plástico, sino de piel auténtica. Unas zapatillas decentes valen tanto dinero, que eran 2.000 pesetas más o menos. Desde ahí a las que tú quieres, te vienes conmigo. Mi padre trabajaba para anticuarias, restaurando muebles, hacía carpintería, hacían lacados también, barnizador, a muñequilla y tal. Y entonces yo me iba los sábados con él a lijar molduras, le ayudaba, pasaba muñequilla, pasaba... Y entonces con eso él me enseñó a generar mi dinero. ¿Y qué pasó? Que a mí me gustaba más hacer eso que estudiar. Y entonces, claro, con 16 años estaba en la FP, tal, no me gustaba lo que estaba haciendo y decidí de dejar de estudiar eso. Hiciste una FP práctica de construcción. Y entonces yo con todo eso, pues claro, maderas que rampiñaba por el barrio. Y todo esto, había un colega, el Carlos Vallespín, el Chuli, que tenía un local delante de casa y ahí era nuestro almacén y ahí nos hacíamos rampas. Mejor o peor, pero nosotros teníamos. En Badalona siempre hemos tenido pistas. Siempre hemos tenido un cajón, una barandilla, rampas y nos hacíamos... Siempre donde podíamos nos montábamos nuestras... ¿No? De ahí luego a los planos, ¿no? Que eso tú lo habrás vivido. Muchísimos años Ya, después. he O vivido sea, bastante. De una cosa sembrada algo. Llegábamos a evoluciona. tener... estar en una fábrica, había una fábrica, la antigua fábrica de la Pierre, que ahora es un trastero, que aquello estaba abandonado y había el vigilante, que era un antiguo policía, que era el que lo cuidaba, que un día nos pilló dentro y nos dijo que si nosotros manteníamos aquello sin yonkis, que nos dejaría estar. Claro, se lo estaba diciendo a un grupo de adolescentes que el más mayor a lo mejor tenía 19 años, que era yo. Claro, aquello durante un tiempo fue más o menos bien, pero llegó un momento que se fue de las manos. Pues la peña se hacía sus fiestas, tal, teníamos una nave, o sea, a lo mejor habían 500 metros cuadrados de espacio, donde el muelle de carga teníamos un plano inclinado con bordillo, empezamos un halfpipe, el halfpipe se quedó a medias, entró otro grupo de chavales y hicieron un fuego, se les fue de las manos y se quemó la mitad, y entonces ahí es cuando el hombre, claro, ahí se viene un compromiso Llegó a su fin. y metió a un feriante y el feriante ya se encargó, el feriante con su No perro que ya no se encargó de entrara que no nadie. volviésemos ninguno más allí. Ni De hecho, Yonki ni perdimos- Peter. Perdimos todas las rampas que teníamos dentro y había un buen chorro de rampas, teníamos, aquello era un skatepark, me acuerdo que venía el Guiños Ajá. y el Hulk, que habían venido a veces, y Patrick. Ah, Y decían, pero... Flipaban. Decían, pero...
en Badalona, tío, pero ¿qué os pasa? Y era pues, estábamos el Frankie, estaba yo, que nos molaba la carpintería Claro. y tal, y al final era construir, porque nos gustaba hacer cosas. Y eso pues fue derivando a, pues de la carpintería, pues me era mucho más divertido, ¿no? En vez de ir a poner puertas, pues hacerme una rampa. Ahora tiro del hilo. Desde entonces hasta hoy, ¿en cuántos entornos diferentes has encontrado diseñando, fabricando o colaborando en la realización de pistas y de skateparks? Muchísimos. Muchísimos. Al final, en mi caso, suelo estar en las fases más iniciales, en las fases de machete, de abrir camino. Y luego cuando ya la cosa ya fluye y empiezan a entrar más actores, cuando ya la pista está más lisa, me refiero al camino para salir adelante, yo suelo derivarme a encuentro otra liana, que me vuelvo a meter otra vez en el bosque denso y vuelvo a abrir otra. Y, por ejemplo, yo cuando te conocí a ti, fue con Jordi y Susana. Yo ya te conocía de verte que venías con los nenes, con tu hijo, con Kilian, a la rampa de Sinkerlip. Tú llegabas, abrías la furgoneta, salían ahí todos los gremlins. Y claro, nosotros éramos 3 skaters. Yo tendría 18 años. Y claro, venían todos los niños y veníais al halfpipe. Y a mí me molaba más que patinar en el Turó, que la encontraba lenta, me molaba las sus un poco más radicales. Y en Santa Coloma pues teníamos la de las viñas. Y entonces ahí. Pero luego, posterior a eso, pues unos años más tarde, pues nos conocemos, nos presentan, me dan la oportunidad de ponerme a hacer rampas para North Point, cobrando, que eso para mí no era una fantasía. Yo había estado en Estados Unidos, había aprendido de otra gente el sistema norteamericano, que era con madera y tal. Y aquí, pues no sé, cuando Susana y Jordi me introdujeron a Fausto Ramírez, pues hostia, me abriste un camino. Hostia, me dejaste pues el sótano de aquí, y donde había un chaval que trabajaba en la lavandería, el Milud, que él sabía soldar, que ahora... Que aprendí a soldar aquí, ¿eh? Por eso, o sea, que yo lo veía como que él era un maestro. Pero claro, él me enseñó a mí, él sabía más que yo, pues cualquiera, cuando sabes más que tú, pues te enseñan, ¿no? Y lo recuerdo, pues tengo un recuerdo muy entrañable, ¿no? De esa época, de que me decía el Milud, me acuerdo, dice, tú me enseñas a mí carpintería, dice, yo te enseño a ti a soldar, ¿no? Y pasamos muy buenas horas, y muy malas también, porque tuvimos montajes que fueron duros. Él estuvo hasta en el skatepark de Northpoint, en el grande, ¿no? Sí, Ayudándote. claro. Sí. No, Toda la parte Milud de y su primo, herrería. el Abdel también, con el cual me llevaba fatal, pero estaba ahí. Su hermano Omar, eran los que... Ellos se dedicaban a ver si no me equivoco. A la ellos, estructura metálica, sí. te arreglaban las lavadoras en la lavandería industrial y tal, y a la hora de fuerza bruta, pues estaban ellos. Y luego, si hacía falta alguien que pusiese a lo mejor un poco más de sentido común en la construcción o algo más visión fino, del objetivo. venía tu hermano. Yo me acuerdo que tu hermano como venía y era como nos daba un poco más de paz, y era como una persona como, hostia, un tío, un adulto que ya ahí ya tenía 1023 años, ya no era un niño. Pero bueno, ya ahí agarré esa... Y el tiempo que estuve colaborando aquí, que serían 2 añitos o así, pues eso. Me acuerdo que llegué fue como un torbellino de correr para hacer un festimat, de tener rampas preparadas para un festimat. Sí. De ahí empalmamos con Tienda Arco. Fue una época muy intensa, ¿eh? Del 97 al 99-2000, evidentemente. Aquello fue un... No sé si yo particularmente la podría volver a soportar por la intensidad que tenía. Sí, pero era una duro. constante, eran 24 horas por 7. ¿eh? El indoor de Pamplona. Indoor, calle Pamplona. Claro. O sea, era como un... Yo veía rampas, tal, no sé qué, bueno, pues todo esto. Me acuerdo que tenías un montón de rampas que no habían salido tan bien, que habían hecho Milud y tal. Y a lo mejor pues no funcionaban tan... No, esto no se usa, me decía tu hijo, ¿no?
O los patinadores que venían, no, esa no mola, pues no sé, no sé cuánto. Y yo pensaba, guau, eso está ahí, vale. Cuando entramos en el indoor de calle Pamplona, claro, no había mucha pasta para los materiales, había mucho tiempo, había espacio, había todo eso, pues empezamos ahí a montar el wall ride, aquello era un Frankenstein. Joder, pues va a ser un Hace un Frankenstein. momentito que acabo de ver una foto de ese World Ride, a medio construir. Qué guapo. Los arcos así, la madera recubriendo. Le metimos el Metaclerator en el centro, Joder, flipándonos, me encanta. y para grabar desde me dentro. encantaba no lo sé del qué. puente, pasando El por puente, encima del mini RAM a la a ola, la lengua. a la wave aquella para coger velocidad y poder subir en el Pues- metraquilato a tope. Pues era eso, o sea, crear con lo que tenías, pues hacer lo que se pudiese, que era lo que hemos hecho, por lo menos lo que he hecho toda mi vida, Joder, pues de una manera u otra. queda bien guapo. La verdad. Y al final es resolutivo, al final es fácil cuando tienes los recursos. El que tiene mucha pasta pues puede comprar madera nueva. Yo me acuerdo al principio de ir a Canadá, el día que me dijeron queremos una rampa en Whistler, trabajé muchos años en un resort de esquí y me pidieron un mini ramp para los camps de tal. Y hablaba con Ángel, con el Throgen, y el tío nos dijo, no, fuimos al Lumberyard, a la tienda de madera, y compramos madera. Y nos miramos, Camión de madera. decíamos, madera nueva. Toda la Nos vida miramos, reciclando. Claro, toda la vida reciclando. Ya. O sea, reciclando de romper palet para reaprovechar y tal. Claro, llegar ahí y que te traían un camión, Dios. tableros de los buenos. No. Qué placer visual y, Claro, era y todo, ¿no? Sí. Claro, era un flipe. Ya, ya. Era un flipe. Y mola, pero al final siempre hay como cierta romanticismo, ¿no? En lo que te ha costado más Bueno, a conseguir. ver. Le das otro valor también, ¿eh? Exacto, cuando lo construyes tú con tus manos es como lo Luego, aprecias de otra manera. Ya pues sigo contigo. Pero de ahí tu etapa es muy larga. Luego nos volvimos a encontrar unos 2 o 3 años, hace ahora, 2 o 3 años. Y mientras yo no había conocido tu etapa en la que me dijiste que estabas en China, colaborando o haciendo cosas. ¿Cómo lo ves cuando una cosa se hace desde una estructura de Estado a cuando se hace desde la calle por la gente que tiene una necesidad de hacer cosas? A ver, cuando surge de una forma natural, siempre surge más poco a poco y se cocina mucho más lentamente. Entonces el producto final tiene otro sabor y tiene otra sustancia. O sea, está cocinado por la yaya, puquet a puquet, y con amor. Cuando vas con un proyecto que es hoy somos olímpicos, en 2 años necesito tener alguien que nos represente y esto hay de ir, es por trabajo, o sea, va Pam, pam, pam. a marchas forzadas. Yo lo valoro muchísimo, lo que se ha conseguido en China. Valoro muchísimo el trabajo que han puesto todos esos chavales y chavalas, sobre todo las chavalas. Todo lo que se curraron ahí para poder llegar en 5 semanas. Cuando yo llegué a ese proyecto, en 5 semanas teníamos que tener preparados a unos chavales para tirarse en un halfpipe de 3,80 metros y hacer una ronda de 45 segundos sin caerse. O sea, no se pedía que hiciesen un McTwist ni nada raro, pero tenían que hacer una performance, tirarte de 3,80 metros, un chavalín de 12 años, y hacer una ronda. Que no había tenido antes calle ni... No, ni no habían conocimiento tocado un ni- monopatín nunca. O sea, había 2 personas, un chico y una chica, que sí que habían patinado antes, que eran los más mayores, y el resto no habían patinado nunca. Venían todos de internados de Kung Fu, eran chavales que venían de familias desestructuradas o que las familias no los podían mantener, y el Estado chino era el que se hacía cargo. Entonces estos chavales pues están en una escuela de Kung Fu como podrían haber estado en una escuela interna que hacen gimnasia deportiva o cualquier otra. Sí, sí, Pues pues allí, como lo hacían los muchachos hace 50 años. correcto. Entonces
el Estado pues los tiene en esas escuelas de artes marciales y entonces en el momento que llegué ahí habíamos como tres preparadores y yo era el primer filtro. Habíamos como en el chiste, era un español, un inglés y un americano. ¿Y la Torre de Babel cómo la llevabais? Muy ¿Las bien. lenguas? Muy bien, ¿no? Se llevaba bien. Teníamos intérpretes, Sí, sí. teníamos unas personas claro. que estaban con nosotros todo el día para hacernos la vida mucho más fácil. Y de hecho nos hacían la vida facilísima. Si tú aprendes a fluir, o sea, si tú ahí vas con una mente abierta, a mi país, el país de China fue un lugar que me sorprendió para bien. De un lugar donde nunca en la vida hubiese dicho voy a ir ahí de visita, a enamorarme Ujú. de la gente, del lugar y, y de las ganas de trabajar y de superarse de toda la gente, desde los niños hasta los mayores. Y un poco el respeto por el trabajo, por las cosas que se consiguen no fácil. Bueno, aquí ser los chicos los que ponen el esfuerzo. Es decir, no es como hemos hablado antes de que os tenéis que hacer las pistas porque no existían. Hay un estado que pone unas pistas y los chicos tienen un reto, que Sí, es en correcto. X tiempo conseguir un nivel, digamos, técnico, deportivo, y que igual lo desconocían cuando comienzan, Sí, y luego totalmente. acaban enamorados también. No, allí les pusieron unos vídeos Ujú. de skate en las escuelas y les dijeron quién quiere representar a nuestro país haciendo este deporte. Y entonces salieron voluntarios, chavales. Ya te digo, o sea, tenían 12 años, tenían la edad de mi hija en aquel momento. Y los chavales que se presentaron voluntarios los metían en un autocar, nos los traían a Beijing, al Woodward de Beijing, y ahí les hacía una prueba a todos. Los ponía en un skate, pero en el aparcamiento, veía como el equilibrio, tal, y hacíamos 4 cosas. Para el segundo día se estaban tirando todos de un plano inclinado. Y el que ya sabía tirarse de un plano inclinado solo, yo les acompañaba a tirarse de un quarter bajito, pero yo corría con ellos y tal. Ya el que se me tiraba en el segundo día de un quarter, ese se quedaba. Los que no, para el tercer día, volvían al autocar y volvían a hacer kung fu o artes marciales donde viniesen. Preparación física tenían. ¿eh? O sea, Sí. No, no, agilidad o también. sea, supuesto. elásticos eran la hostia, disciplinados, porque eso lo hablé es algo que hablé con el jefe, ¿no?, del proyecto, que es una persona muy importante dentro del Partido Comunista Chino, y lo hablé con él. Digo, yo sé que hay skaters de calidad en China, digo, ¿por qué nos vamos a poner en 5 semanas y media que tenemos a formar a niños desde cero para ir a un evento internacional cuando podríamos aprovechar estos skaters que hay, les damos un suplemento de apoyo, en plan, para reforzar lo que ya conocen? Y tal, dice, su respuesta, yo la respeto, no me gustaba, pero la entiendo. Dice, es que yo no busco skaters. Nosotros no buscamos, él no me decía nunca yo, sino hablan siempre en plural, ¿no? Nosotros no buscamos skaters, sino que buscamos militares que patinen. Querían disciplina, tal, yo entiendo. O sea, Sí, Sí, la filosofía skater no es la que mejor encajaba. No, Claro, para ir a con unos esa propia, olímpicos, la exacto, filosofía sí. skater, ahora sí que hay una vertiente mucho más deportiva y tal. Pero el skater los que subíamos cuando nosotros teníamos 13 años, Sí, sí. no era esa filosofía. Entonces, pues claro, yo lo entiendo. Esos chavales, ¿quién te iba a aguantar 11 horas al día de lunes a domingo durante 5 semanas hasta un evento de entreno? 11 horas diarias, de lunes a domingo, sin descanso. Sí, el inglés y el norteamericano que estaban trabajando conmigo se fueron de allí. El inglés porque era un hippie y aquel, pues mira. Pero el norteamericano, que vivía puteado con el mundo y con la vida, y todo era culpa de todo el mundo menos de los estadounidenses. Y el tío estaba allí emputecido. Eso sí, como le plantaban los paychecks ahí bien suculentos,
Pues el tío aguantó allí pues el tiempo que duró hasta que esos chavales pudieron salir a competir. Y lo hizo muy bien. Pero fue un trabajo arduo. En verano. En Beijing, que te pones dentro de una nave, te pones a 38-40 grados fácil. Sudando la gota gorda y conseguir que de esos chavales salgan 10 que puedan hacer tirarse un halfpipe. Que un modo digno represente. Sí, sí. Y lo hicieron. independientemente del resultado luego final. De las chicas quedaron 2 dentro de las 10 Ujú. finalistas. Bueno, pues tú fíjate, hago yo la reflexión, ¿eh? Misma actividad, ¿cuántas caras diferentes puede tener? Sí, O sea, totalmente, igual que totalmente. tú cuando has sido joven, yo te he visto fundamentalmente te he conocido en un pipe, o sea, es donde más me llamó la atención porque había poco skater que se subiera a un pipe, y al hacer lo de la calle Pamplona, pues eran Sí. una de las personas que más lo disfrutaban, ¿no? O sea, Totalmente. Bueno, tuve la Entonces- suerte de que también vivía cerca, justo cuando... Bueno, Sí, verdad. más que vivía cerca, cuando se hizo el indoor, pues había unos amigos que vivían cerca y justo uno dejó una En el habitación duplex. y yo la cogí y entonces pues ya es como estaba muy cerca y la verdad que en aquel momento yo me acuerdo que había como un poco, me había apartado un poco del skate, entonces volvía como a patinar, había hecho una tienda que no había funcionado y bueno, pues fue como lo que me dio la chispa. Ir a la calle Pamplona a patinar el halfpipe y bueno, y ahí me hice bastante amigo de Nel Martin, que en el Martin lo conocí ahí justo, entonces éramos como siempre que iba a patinar él estaba y claro, y de tanto coincidir, pues me acuerdo que ahí empezó una amistad con él que verdaderamente a Nel Martin pues le debo mucho, porque cuando nadie, digamos, hubiera apostado nada por mí, pues él me dijo, ¿no? Bueno, yo estaba, gracias a Dios, en tu equipo también, en Norpoint, que era una suerte, porque así podía también como entrar a las instalaciones gratuitamente y poder entrenar pues a tope, aprender trucos, porque yo me acuerdo que en ese halpa es donde yo aprendí a hacer flip indie y trucos que aquí en España pues aún la gente, no había muchas personas que los hicieran. Y nada, y gracias a él también pues me dijo un día que vendrías a Italia a hacer una exhibición. Y yo pensaba, ¿cómo a Italia? ¿Para qué voy a ir a Italia? Yo, si eso está lejísimo, hacer una exhibición. Bueno, es el pensamiento que tenía en aquella época. Hasta que, bueno, pues me lo pensé bien y dije, sí, sí, venga, ¿por qué no? Vamos. Y fuimos a hacer una exhibición y gustó mucho. Y a partir de ahí, pues desde en Killer Loop, que pertenecía al grupo Benetton, pues me empezaron como a llamar, va, ¿quieres venir? Y cada vez más exhibiciones, hasta que hubo un momento que me dijeron, bueno, si quieres te hacemos un contrato. Y verdaderamente, pues eso fue como, me dio mucho aire y mucho oxígeno y bueno, pues aparte de que hacía un poco lo que me gustaba, que era patinar en Jalpa y me llevaban por todo el mundo casi a hacer exhibiciones y bueno, aprendí mucho y también me tocó patinar con chicos a veces muy buenos que pues claro, intentabas pues absorber todo lo que podías y nada, y eso verdaderamente fue un poco lo que mantuvo mi llama como encendida y la motivación y todo volvió y bueno, y ya de ahí pues del halfpipe volví a pasar al street así y tal y siempre me ha gustado todos los aspectos del skate o todas las disciplinas y bueno, y hasta el día de hoy. hombre, importante de que en aquella época que había una confrontación en la calle, no sé, fomentada ya que se debía entre el inline y el skate, que parecía que Sí. unos molestaban a otros, Sí, cada uno verdaderamente. tiene una causa por la que sentirse agraviado. Totalmente. El hecho de que se diera esa circunstancia, de la que acabas de comentar, de con el pipe, tanto Nel como tú, poder compartir espacio, Claro, total. conocerse mejor, Sí, sí, conocer sí. mejor los puntos de vista del otro, que si el Correcto. cupi es así, que si fuese más pequeño sería mejor para mí, que si fuese un tubo cuadrado sería mejor para mí, Claro. ¿sabes? O sea, eso es muy importante porque mucha Sí, sí, sí. gente se ha enganchado a la confrontación en lugar de a la colaboración Claro. y a la participación, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que a lo mejor, bueno, pues el colectivo skater, yo creo que lo que debió pasar es que
cuando había el Turo Park, al principio del Turo Park había como un boom del skate, ¿no? Aquí en España, entonces era un momento en el cual todo el mundo tenía un skate, pero todo el mundo. Entonces, claro, yo creo que como todo en aquella época eran booms de modas, ¿no? O de, como le quieras llamar, de tendencias, que estaban muy fuertes durante un año, 2 años y luego se disolvían. Entonces justo cuando yo creo que el skate empezó a bajar su popularidad y a disolverse un poco su esencia, ¿no? Eran momentos como, había momentos que yo me acuerdo, todo el mundo quería ser skater, todo el mundo quería tener su skate y tal, hasta momentos que yo iba al skatepark y decía, es que hay 2 personas. Y me iba a Sans y decía, es que no hay nadie. Digo, esto es imposible, que en Sans no haya nadie patinando. Y entonces era un poco, pues ahí la motivación bajaba. Y entonces yo creo que justo empezó como a entrar fuerte el colectivo de inline, se empezó como a hacer como pues su momento, ¿no? Su momento de explosión, su momento de tal. Entonces, claro, yo creo que los mismos patinadores pues iban al Turo Park, y claro, igual se juntaban 7, 8 skaters e igual habían pues 40 inlines. Y entonces era como, wow, ¿no? Como que antes éramos nosotros, digámoslo así, como los dueños de este espacio. Y ahora lo tenemos que compartir con todas estas personas. Y encima personas que eran críos y que encima muchos de esos críos ganaban un montón de dinero por patinar ya con inline. Claro. Entonces, claro, era como, wow, nosotros como no lo comprendíamos muy bien, como diciendo como, hola, si llevamos un montón de tiempo, hemos hecho campeonatos, hemos quedado no sé qué, tal, y mira, estos chicos ya en un momento están ganando no sé cuánto. Y bueno, yo creo que eso fue un poco lo que yo creo que pudo incentivar la mala relación entre los dos colectivos, que al final yo te digo, yo, bueno, gracias a que conocí a Anel, también a la mujer de Sergi, a Eva, a muchos otros chicos, ¿no? Que iban, porque al final estabas ahí muchas horas en tu Europar y ellos también, entonces pues quieras o no te ibas haciendo amigo. Y bueno, yo llegué a tener pues muchos muy buenos amigos en el mundo del inline, ¿no? Y bueno, y al final yo creo que pues que lo que hay que hacer es aprender a compartir, porque al final son espacios que son los skateparks, estoy hablando ahora, son espacios públicos normalmente y mixtos. Porque a ti te puede gustar el skate, pero a mí me gusta el inline, y luego viene Sergi que le gusta el BMX, y luego llega Alex que es el pro del scooter. Y la cuestión es intentar que haya buena compartir, saber Muy compartir. bien. No es blanco-negro, sino Pues, es una pues, gama de no, grises es que es muy enorme. importante la reflexión que habéis hecho ambos, ¿eh? Tú por lo que es el tema de que patinar técnicamente se puede patinar con un skate si te lo propones, plan militar, independientemente de la filosofía. La visión esta de confrontación como tú la has vivido y como lo puedes explicar perfectamente. Porque hay gente que aún tiene el recuerdo de qué mal me lo hicieron pasar o cómo me machacaban, ¿no? Y ha crecido con eso en su memoria. Y no tiene por qué ser así. También era un tema generacional, ¿eh? Porque claro, todos los chavales que eran más jovencitos, en el momento en que, como bien ha dicho Roura, ¿no? Que tú te hacías el Turo Park, sobre todo, te lo hacías tuyo, porque se montó para el skate, de hecho. Vino Sorenavi, Claro. a la demo y tal. Y eran skaters pues de todo el área metropolitana, de Sitges subían. Era como la pista que se hizo en Barcelona, todo el mundo iba a parar ahí, ¿no? Un día u otro. Y entonces cuando empezaron a fallar el skate, empezó a perder adeptos y el inline subió como muy rápido, tú llegabas ahí y era como que, hostia, estos se están apoderando del espacio que creías tuyo, ¿no? Y lo veías de otra manera. Y también eran molestos por el hecho de que algo que yo a día de hoy todavía me da un poco de rabia, ¿no? E intento no utilizar la palabra boy. Ellos decían boy y iban. O sea, no era guardar un turno como se hacía en el turno, tú ya controlabas detrás de quién ibas y tú ibas guardando un tal. Y entonces decían voy y se tiraban. Y yo tengo imágenes de vídeo, año 93, 94, y se me ve como voy pasando el spine. Pues normalmente la gente de los skaters
o patinaban un lado o otro de la mini ramp, pero gente como el Roura, o como el Hulk, o como yo, o eran menos los que... Los de Turo Turo sí, patinaban el parque, lo patinaban todo. Pero habitualmente o patinabas un lado o patinabas otro. Yo iba pasando Spine y iba sacando niños que iban con patines, que estaban por medio. No los empujaba ni nada, pero sí que los iba persiguiendo. Pero se pensaban, como estoy aquí, él está en el otro lado, no molesta, pero nosotros íbamos patinando todo. Y tengo vídeos de esa época, como que... Y lo vas apartando, ¿no? Van saliendo, entonces ya te dejan la pista para ti, tú haces tu ronda y te sales. Y así. Pero luego al poco tiempo, claro, el chino, todos estos, al final estaban ahí todo el día. Claro. O sea, eran locales como el que más. Y al final no eran la misma tropa, pero al final todos acabaron siendo un mismo grupo de usuarios de allá. Para bien y para mal. Para todo. Muy bien. Yo creo que aquí llegamos a entendernos bien. Sí. Ahora hay otras comunidades autónomas donde No lo fue tienen mucho más to- radical. No lo tienen Me superado. acuerdo, el Uri, el chino, Sí. el chico aquel que era más grandote. El Pempas. Sí, Pempas, había sí. un buen grupo ahí y acabamos teniendo muy Y buena tal. relación. Yo aparte también, donde me gustaba más patinar, que eran rampas grandes, ahí ya coincidí yo con la old school de estos. O sea, yo iba a Horta y patinaba con Juan Santamaría, con el Oscar Santamaría. Claro, sí, sí. Con Y Alexis. Alexis cuando patinaba pipe. Y entonces ahí también creabas era pues con los de los quad, los dos que iban con BMX, con el Tony el caballo, con Claro. la bici, la peña con el con el Pera Mm. de Sí, sí, 360. 360. Y entonces pues quedamos, ya fuese ahí o en el Bowl de Glorias. Y entonces era como un poco, pues... Es que los que habíamos éramos los que Era éramos. multiuso. O sea, Era lo que Bueno, había. y luego viene Alex, que Oh. se encuentra toda esta historia que igual la conoce, o la conocía, o había escuchado, pero que ahora ha tenido ocasión de situarse y de empaparse. Y él se encuentra con un mundo donde, hasta donde yo te he visto, tú te manejas con todos. Sí, Te 100%. manejas con un nene que hace skate, con un nene que hace scooter, con un nene que hace inline, porque hasta donde yo te he percibido, te prima más la voluntad de vamos a disfrutar, vamos a enseñar, que no voy a demostrarte que soy un pro, o soy mega guay. ¿Cómo vives tú, o cómo lo has vivido? ¿Desde cuántos años hace que estás en un skatepark o haciendo street, con las diferencias, comparado como lo han vivido ellos? O danos la visión tuya de ahora. Es muy diferente todo, la verdad. Yo empecé a patinar en el año 2015 exacto. Imagínate, escuchar años atrás lo que habláis y decir, "Joder, empecé en el año 2015, madre, increíble". Que antes me quejaba como, me falta esto, voy a un skatepark y digo, hostia, es una mierda este skatepark. Pero escuchas las historias de ellos y lo poco que tenían y es como, ¿de qué te quejas, broski? ¿De qué te quejas si tienes todo, ¿sabes? Pues básicamente yo nací en Mongat y empecé en ese skatepark. Estuve, nada, un par de meses solo porque me mudé a Badalona de ahí. Y empecé en el skatepark de Mongat y conocí a mi amigo Tony Ron, que es amigo mío actualmente también y patino con él, que fue quien me regaló mi primera tabla de marca, además de mi amigo Eloy Ciprés, que fue el que me metió en el skateboarding. Una Geijo, me acuerdo, de un pibe cagando, guapísima. Súper guapa, tío. Y estuve un par de meses ahí en el skatepark. Y cogí el skate y dije, joder, qué guapa la sensación, ¿no? Antes de eso vi a unos pros en el skatepark que había unos bancos y los saltaban. Y dije, guau, yo cuando cogen skate me hago eso, tío. Cogí un skate, me subí y digo, hostia, sí que complicado, tío. Y de ahí me fui a vivir a Badalona de Mongat y me fui a vivir arriba de los planos Skate Plaza. Que lo conocí porque fui con mi madre al Carrefour a comprar, que estaba al lado. Y digo, uy, ese sitio que hay tanta peña, tío. Yo antes de ser skater, era scooter, ¿vale? Entonces mezclaba el skate con el scooter. Y justo cuando fui al Carrefour con mi madre, fui en scooter. Y entonces fui a los planos en scooter, por el año 2015.
Y digo, joder, y estaban los que de qué y todas las peñas, tío. Y me dijeron, no se puede patinar con scooter, no sé qué. Pero estaba el Destroyer, el Alberto y más peñas y me dijeron, ¿quieres probar el skate? No sé qué. Bueno, me dejaron probar con el skate y dijo, qué guapo, no sé qué. Ya sabía un poco también, obvio. Entonces, ahí ya impartí en patinar el skate 100%, porque no veía otro sitio donde patinar. Al lado de mi casa estaban los planos y digo, bueno, pues skate Como hago es... skater no me dejan. Eso. Bueno, y luego también tuvo la fortuna Sí, de coincidir con una gente en su camino eso. que, No, es importante. que han sido gente que han estado siguen en el patín Sí, sí. y han construido. Claro, Brutal. Alberto, Destroy y Claro, esto claro, sí, sí. son de la edad de mi sobrino, que yo los considero como discípulos, mis pequeños padawanes, Ujú. de los cuales cuando eran pequeños pues les decía, no, tío, no hagas esto tanto, no sé qué, tira más por aquí. Y me tomaron. Y ellos a su vez cogieron otros grupos de chavales jovencitos y les fueron dando unas... El Alberto con el Destroyer estuvieron haciendo en los planos, estuvieron haciendo, de los cuales tú participaste Una locura. como alumno y luego al Sí, ser sí. de los más mayores, llevando tú a chavales a tu cargo Brutal, ¿no? a campeonatos. Es verdad. Sí, O sea, y era gente que han estado aportando por el barrio, primero, Sí, sí. 100%. y, y la herramienta que utilizaban era un patín. Podría haber sido cualquier otra cosa, pero era con el skate y ha salido pues gente pues muy potente, no sé, a mí me encanta verlo, por el hecho de es un chaval muy positivo Sí. y mola que al final pues yo qué sé. No, bueno, a mí me llamó la atención cómo nos conocimos tú y yo. Me acuerdo perfectamente. Estaba en el skatepark de San Adrián haciendo una clase a un nene. Ahí en el skatepark. Y pasaste tú haciendo fotos y me empezaste a hablar. Guay, fue increíble. Es que yo vi la buena voluntad con la que el alguien estaba explicando era el chaval, que dije, joder, no es muy normal. O sea, el cariño, ¿sabes? O sea, te estoy transmitiendo, te estoy explicando. Yo era que me iba a parar ¿sabes? O sea, a hablar con alguien. O sea, y entonces, ¿qué haces? Y a partir de aquí nos hemos ido siguiendo, ¿no? Y claro, para mí es bastante admirable, ¿eh? La actitud. De yo patino, yo me esfuerzo, quisiera ganarme la vida con lo que me gusta, a los chavales les transmito buen hacer, ¿sabes? O sea, y encima no diferencio unos de otros. Es que al final es lo que decía antes, ¿no? Cuando hay la energía esa, no sé cuántas sesiones nos hemos pegado en el pipe de Ingorile con Edu Terreros, Sí, Martín, sí. la Eva, el Pepe, Sergi Nicolás y Sí, sí. el Ángel, y hemos estado ahí y cuando está esa energía da igual lo que lleves en los pies, o sea, lo que importa es lo que seas como persona. Sí, sí. Y entonces conectando con los demás la energía va a tope. Ahora has mencionado a Sergi Nicolás, yo quería olvidado el tema del Snake. ¿Sí? O sea, No, tío. y cuando lo vi Esa- dije, esa- joder. Está Y siempre hice tirando. cuando después de verlo dije, me fui atrás, dije, 20 y pico años atrás, cuando el Tony Moll y él patinaban también en la Exacto. calle Pamplona, Exacto. y dije, joder, esto está recuperado. Hace 28 años, Ujú. Eva y yo, que todavía no nos habíamos ni liado, nos gustábamos, pero todavía no habíamos... Cuando montamos el X-Cam aquí en San Adrián de Besós, Sí. que monté las rampas, Sí, sí, sí. montamos el pipe y tal, Eva estaba tumbada en las camas elásticas con Kilian Ujú. y Sergi Nicolás estaba patinando la mini rampa, que era un niño. Sí, sí. Es que Y ahí lo adoptamos. Del Sergi me como crucé con niño. él, pero yo no le puse... Yo recordaba a un niño. Claro. Y un chaval con el pelo largo y barba que me saluda y yo. Y luego ya nos vimos y dije, joder. Pues es tiene en 40 serio. años. Sí, o sea, es el nene que patinaba, era el pequeño del Snake. Sí, era el pequeño del Snake. Sí, sí. Estaba él, estaba el Ultra El y el Neo. El Tony Moy era digamos, Sí, el más mayor de maduro, aquí. Luego estaba el Ingo y el Yago. Sí, también Yago, sí, sí. Y claro, de la peña del Snake era eso. Yo al final, tío, al ser un tío que habla tanto y tan abierto, yo entraba al trapo con todos, tío. Y en la tienda del Meyer, cuando Sí, sí, en el sí. camello y tal, pues yo había conocido mucha peña. Y luego había una amiga mía que era de Costa Rica, pero que vivía aquí, la Yulisa, que fue de las primeras que me acuerdo que andaba en Snake.
Iban pues por todo el centro repartiendo flyers con el Snake y tal. Y hubo una época como que tuvo un momento en que había bastante gente que lo utilizaba. Y pues era eso, hostia, curioso, ¿no? Sí. Ya sabes, te falta el Snake. Ponte Bueno, también. O sea, Lo he probado y es muy complicado. ahora mismo, ¿cuál es tu visión? Vamos a hablar del skate, pero no vamos a generalizar, porque ya hemos comentado que la misma actitud, el mismo espíritu va cambiando. Una generación a lo mejor se vuelca en un deporte, con 12 o con 13 años se engancha, se engorila, luego ya cuando tienen 20 es una curva de salida, y viene otra detrás que igual coge otro deporte similar, llamado BMX, y, ¿sabes? Entonces, y quienes observador los he ido viendo ver pasar a todos. Claro. BMX, scooter, inline, snake, skate y demás, ¿no? Pero tú ahora estás en un punto y trabajando, enseñando a niños. ¿Cómo te ves o cómo te querrías ver o cómo querrías ver tu entorno? ¿Cómo te gustaría que fuese? A 4 o 5 años vista. Ellos están hablando del pasado. Yo te pido que hables de cómo tú puedes o te gustaría ver el futuro. ¿Cómo lo ves? A ver, hablando sobre skateboarding, escuelas y futuras generaciones y el futuro de skateboarding, hay mucho tema que tocar y hablar. Pero hablando sobre mi carrera que llevo y lo que estoy creando y formando junto a amigos como el Roura ahora, que tiene la escuela de Alioli, y me ha cogido en su casita, ¿no? Claro. Y ahora estoy en la crew de Alioli, let's go. Gracias por la oportunidad. Claro. Y antes de eso estaba en un montón de sitios infinitos, sin yo nunca pensar que yo iba a estar ahí, porque yo empecé en los planos, de la cual me han enseñado los que de que el Alberto Castor y el Destroyer, toda la cultura y la esencia, que 100% de corazón, y haciendo clases gratis toda la vida para enseñar el skateboarding y como sacar a los niños del barrio y tener una mejor imagen de él. Claro, utilizando como un poco una llave, ¿no? Sí. El skate. Es que como herramienta. Correcto. Hombre, es que como en todo, ¿eh? Primero es un modo de encauzar energía, luego es un modo de sacar y de liberarte Eso lo es. que tengas, pero también es una disciplina que te enseña a esforzarte, a motivarte y luego a conseguir una satisfacción. Eso es. Aunque solo sea me he hecho el truco, no hace falta que me suba a un Sí, sí. podium. No, Es decir, no. me lo he subido, Ah, y si no. encima me lo aplaude el colega y me lo felicitan, ya vamos, es la leche. Bueno, ¿No? sí, sí. Aprender un truco es una satisfacción increíble, vamos. Yo me acuerdo cuando intentaba el flip, estaba días y semanas y me lo saqué y dije, "Buah, ya duermo un mes. Tengo para dormir un mes, tío." Madre mía. Nunca Y es después de eso, suficiente. ¿qué viene? Bueno, Después de eso, viene otro reto. bueno, sí, sí, siempre. Siempre es un reto. Y sobre todo, innovar y crear. El querer hacer trucos que nadie hace o ver un sport y dice, bueno, aquí han hecho esto, pues yo tengo que hacer esto porque nadie lo ha hecho. También. Aquí y tú, Roura, cuando ves a niños, sobre todo orientales, algunos que te ves haciendo los trucos inimaginables o imposibles, y haces la comparativa, dices, ¿y estos niños a dónde irán a llegar? Bueno, Quieran, tío. correcto. Van a llegar a donde Sí, Eso ya. y la verdad es que cada vez creo que el skate es un deporte que no tiene techo y que al final pues dependerá de la motivación de cada uno y tal. Ya como bien ha hablado Sergi, en Asia en general se toma este deporte como de una manera mucho más, vamos a decir, focalizada. Tienen muchas herramientas, entonces creo que no lo podemos decir dónde está el techo porque creo que no lo hay, básicamente. Entonces, bueno, igual que ahora el Michi Brusco que ha llegado a rotar 1260 grados en un pie, o en un quarter pie de Mega Ram, estoy seguro que no es el final, que hay mucho más que ver y si Dios quiere lo veremos. Muy bien. Sí, es una manera diferente de afrontar las cosas, ¿no? En Asia sí que es cierto que saben dónde quieren llegar y han dicho qué hace falta para llegar hasta aquí y han puesto la infraestructura, no han mirado lo que costaba ni Sí. nada. En esa manera se pierde mucha parte de la esencia. Con lo cual muchos de los que estuvimos dentro de ese programa, por lo menos mientras yo estuve,
habían profesionales de bastante renombre y todavía a día de hoy, por ejemplo, está Lincoln Ueda, está ahí. Es el Sergi Arenas que había en ese momento, ahora está Lincoln Ueda ahí. O sea que han ido increciendo con gente que ama el patín. Y entonces, quieras o no, esos chavales, cuando eso lo perciben. Y llegan algunos con los que conecta y habrán otros que será un simple trabajo y de 8 a 6. Sí, sí. Pero fíjate, lo que hay deportes que les es difícil ser creativos. Hockey, por ejemplo, o fútbol, fuera de meter goles y de las reglas de juego que están ahí, poca creatividad vas a encontrar. Vas a encontrar personajes que, digamos, que jueguen con mejor o peor fortuna, ¿no? Pero el mundo del skate es que la evolución, el marco es mucho más amplio y tampoco es Totalmente. únicamente lo que se puede hacer en una mini o en un pipe. Es que son efectos de barandas, efectos digamos, de wall race, efectos de fanbox y demás, Sí, y la de trucos y variables que pueden surgir, da lugar a que fácilmente alguien invente algo que todavía no está inventado. O a una bueno, figura que aún no se ha desarrollado. sí, luego yo supongo que también es como la visión que tú tengas del deporte, ¿vale? Porque al final del deporte, o bueno, yo le he llamado deporte en este caso y seguro que habrán personas que si escuchan esto dirán, deporte nada, es un estilo de vida, bueno, cada uno Sí, tiene sí, su es un propia estilo de vida, visión. sin duda. Cada uno con Entonces nuestra luego manera. te está puede claro. venir una persona como Andy Anderson y le da la vuelta a la tortilla en los morros a todo el mundo de todo el globo terráqueo. Porque coge y ve un poco lo que ha dicho Alex antes, pues ve los spots diferentes a todos. Todo el mundo está saltando esto así, pues yo lo voy a hacer así. Claro. Y claro, y de repente te pone un plato que no has visto en tu vida Increíble. y que a lo mejor es el más bueno. Entonces, pues con gente así estoy seguro que no va a parar de salir, como había el chico ese español y todo, Kilian Martín, ¿no? Que también era otro chico que así veía un poco el skate a su manera. Y creo que este tipo de personas pues son los que te demuestran que el skate es mucho más que un deporte o que un estilo de vida, que un tal. Yo creo al final todos esos adjetivos que le ponen están dentro de la circunferencia que sería skate, ¿sabes? Entonces luego ya supongo que es como cada uno lo quiera vivir y como cada uno lo quiera pues afrontar, digámoslo. Todos los puntos de vista, bajo mi punto de vista, son respetables y ya está, y al final es que... Tú antes has mencionado que en China te encontraste con que las chicas fueron de las que más entusiasmo o que te sorprendió o descubriste Las que trabajan más duro. ¿sabes? Evidentemente el skate que empieza siendo una cosa de chicos, hoy día es mucho más inclusivo. Total. En Sí, ese aspecto, totalmente. ¿sabes? O sea, Totalmente. Y más entonces, en la ciudad donde vivimos. claro, entonces una de las cosas que se han ido transformando el mundo del skate, porque yo veo un poquito esa variable que ha ido habiendo, digamos, tanto cuando se empieza sin instalaciones, cuando se empieza, que es lo que tienen los, entre comillas, los adinerados del barrio que se permiten tener un link con Estados Unidos, California, Sí. blancos, chicos, rubios, ¿sabes? Que es bueno el mundo del surf, que en definitiva no todo el mundo puede acceder a A esas esos actividades o esas deportes. cosas, lo entiendo. Hoy día el skate, digamos, es inclusivo total. Tanto Sí, es muy plural. por lo que hacemos referencia a, llamémosle sexo si tú quieres, o a géneros, ¿sabes? Como a razas, como, Sí, a como ver, a todo, ¿no? yo eso es una cosa que he dicho desde hace muchos años, en alguna entrevista de las que me han hecho ya, es una cosa que he dicho y muchas personas me han discutido como yo hace muchos años cuando el nivel de skate femenino estaba mucho más abajo, ya lo había dicho, digo, las chicas van a llegar a patinar mejor que los chicos, de hecho, no en número, pero está pasando, están saliendo chicas que están al nivel de los chicos o mejores y eso no va a parar ya. Y no solo a lo mejor o sea, es inclusivo a nivel de géneros, sino también ahora hay muchas personas discapacitadas que lo practican, que tienen sus propios campeonatos, que tienen sus sponsors, que pueden vivir su vida igual que la vive un profesional normal y corriente. Y eso para mí, vuelvo a decir, está dentro del círculo del skate y es increíble.
has mencionado el tema, hablando de la inclusión, el tema de gente que tiene unas circunstancias diversas, ¿no? Correcto. Es decir, yo estuve en el Marisquiño, me imagino que igual alguno de vosotros hemos estado también. Sí, sí, Hemos por podido ver a supuesto. invidentes en alguna manera tanteando la ejemplo. pista. Por ejemplo. Hemos podido, y sorprendiendo, hemos podido ver a chicos con las piernas cortadas o sin piernas. Ya no digamos a chicos también sin brazos. Sin o piernas, sea, sin sobre una brazos, tabla. como el chico que hay, que tiene sponsor. Chico de brasileiro, claro. Zara, correcto. Que entonces dices, bueno, ¿qué estás viendo ahí? ¿Un estilo de vida, un deporte, una capacidad, una herramienta que te permite superar? Totalmente. O sea, todo eso. Yo creo que estamos viendo todo lo que has dicho. Vuelvo a decir, es que la circunferencia del skate, ¿sabes? O sea, la gente es muy clasista o es muy tal, o no, yo soy street, tú eres rampero, tal. Déjate de si tú eres street, tú eres rampero, tú eres tal. Todo eso, bajo mi punto de vista, que está dentro de la circunferencia skate. Sí, a la que entra cada vez el colectivo se vuelve más grande y entra mucha más gente, claro. todo se diluye. Cuando la escena era mucho más pequeña, todo estaba mucho más concentrado y el sabor era mucho más intenso, pero hay cabida para todos. De hecho, el patinador, y creo que en esto vamos a coincidir todos, el patinador o vamos a llamarle el rider, en cualquier disciplina, Sí, sí, sí. valora y mucho cuando ven que alguien que está en unas circunstancias de inferioridad con respecto a ti a nivel físico o de poder o de tal, llega a conseguir cosas, tío, y te alegras. Y esto, cada uno en su nivel, cuando has visto que aparece un chico sin piernas, ¿no? Me acuerdo cuando llegó a la plaza de San Josep la primera vez, tío, y lo vi llegar ahí dándose y patinando. Que además, este sí que tenía piernas, las llevaba dobladas así, eran como muy débiles y tal. Claro, esto, tío, dices, te quitas el sombrero, o sea, dices, guau, qué guay. Porque está haciendo, es el poder de superación, ¿no? Que al final estas prácticas, al final es eso, superarse. Tú estás aquí y quieres llegar hasta aquí. Y al final pues siempre vas viendo gente que a lo mejor le cuesta mucho más que a ti o un poco más que a ti, y eso lo reconoces y lo aprecias. Con las chicas igual, nosotros también tuvimos la fortuna de que en Barcelona, siempre desde que tengo conciencia, ha habido alguna chica. Sí, no había las que hay ahora, Estaba Fanny, cuando nosotros de nuestra quinta, pues Fanny, que acabó casada con otro skater de Zaragoza, con Nacho. Estaba Judith, La Judith, Anaís, que sigue patinando a día de hoy, que tendrá 50 años también. Pues, hostia, había peña que hostia, molaba porque eran parte del grupo. Sí, sí. Y, hostia, veías y molaba porque era diverso, no era solo... Ya como skater, en la adolescencia, pues ibas al cole y eras un bicho raro un poco. Sí, bueno. Porque molaban otras cosas. Bueno, claro. Era como lo diferente. Claro, Sí, pero encontrar gente guay, que era sí. como tú y encima Sí. chicas, tío, hostia, era muy... en eso sí que ha habido una evolución. Sí. De ser lo diferente y llámale tu guay, ahora es un Ahora tema ya es a lo mejor lo estandarizado. Pero dentro de lo estandarizado, míralo de otra manera. O sea, que es lo que antes lo comentaba. Tú has hecho un truco, pero el skate, por ejemplo, te permite esforzarte en hacer otro diferente. Correcto. O otra cosa Siempre diferente. hay No una es- variación, claro, siempre es hay una de las cosas como que siempre me una han especie de gustado del evolución. Nace como sabemos que nace, algunos lo toman como elemento de distinción o de diferenciación, porque cuando uno es adolescente necesita aferrarse Pertenecer a a pertenecer a algo, y hoy día es una actividad, es un estilo, forma parte de un estilo de vida, evidentemente. Sí. Tiene opciones de deporte, pero es que encima tiene variables que le permite totalmente. evolucionar, ¿no? Hemos hablado desde los diferentes elementos con los que se puede patinar, barandillas, street, o sea, pipes, o sea, diferentes cosas que se pueden reinventar de nuevo. Personas que en un otro momento, o sectores que eran ajenos, hoy están presentes en él, ¿no? Independientemente de eso, de géneros o de etnias y demás. O sea, pasa un poco como en el hip hop, que incluyen a mucha gente.
Y llegamos al tema de lo inclusivo, de lo físico, ¿no? Entonces, yo pienso que no ha tocado el techo. Tiene ciclos, No, como muchas veces mucho. menciono, que la noria nos hace estar subiendo, Arriba y hemos abajo. llegado arriba, luego nos toca volver a bajar, y luego a lo mejor en la siguiente vuelta, llamarlo de montaña rusa, de noria que Sí, sube, sí, llevas eso es así. con cosas nuevas. Sí, a lo mejor ya no son picos tan pronunciados, sino que es como algo más periódico. Y hasta igual que el inline. El inline ahora, o sea, tuvo una decaída, tuvo un ascenso Brutal, claro. brutal. O sea, de no haber nada a de golpe haber unas instalaciones de puta madre delante de las Torres Gemelas, donde decías, ¿dónde ha salido este hackpipe? Ujú. Y un eventazo, pero claro, era promovido además por industria, por grandes industria. corporaciones. O sea, Sí, sí. el skate al final, en la época en que nosotros nos abrazamos al skate como adolescentes, Ujú. era una época en que el skate estaba bien, pero ya era época en que habían surgido muchas marcas pequeñitas que fueron los que al final acabaron quedándose con el mercado, que venían de haber estado en 4 marcas grandes que eran los que lo dominaban todo. Y en la época en que nosotros, digamos, como que pues la época cuando pues surgió pues Stereo, Sí, Blind, New Deal, New Deal, un montón y de todo esto marcas pues así, era, que el skate al final yo creo que eso es parte de la sangre del skate. ya no eran, habían chavales de nuestra edad que eran los modelos a seguir. Ya no era ver a gente que tenían 5, 7, 8 años más mayores que nosotros, porque ya era otra práctica. O sea, ya no necesitabas la instalación, sino que en la calle ya estaba bien. Ya lo podías Claro. hacer en la calle, no Sí, te hacía sí. falta un skatepark. Cosa que nosotros no teníamos, pues nos iba de puta madre. Nos íbamos al bordillo. Y, y es eso. Y esto iba... No me acuerdo para dónde iba. Me he perdido. Eso es lo que me pasa de saltar de liana a liana. Qué Pero bueno. Hechas alas y buenas al siguiente. Al final Bueno, es... estamos hablando de eso, de las variables, de las diferencias de lo que había que esforzarse a lo que ahora ya se tiene, y eso, digamos, pues genera nuevas situaciones, nuevas circunstancias. Bueno, Claro. pero hay que hablar. El tenerlo todo fácil tampoco es significa que vayas a salir airoso o en mejores No, circunstancias ya, ya. de no haberlo luchado. Al final, Al final se nos acabó la batería y la cámara se fue a dormir. Al final la conversación continuó y hablamos sobre inclusión y fusión generacional en torno al skate y pudimos apreciar que aunque en 100 años todos calvos, el skate estará presente en nuestras vidas uniendo generaciones, ya sea patinando hasta los 70, o compartiendo partidas de videojuegos con nuestros nietos. En la segunda parte de este podcast juntaremos a skaters, gamers y desarrolladores de realidad virtual y metaverso, eso sí, con un skateboard bajo el brazo.